El vicedecano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UAS, el doctor Antonio Siriaco, es una consulta obligatoria hoy para nuestro equipo porque tenemos que volver sobre la economía. Y estos días uno necesita volver y revolver porque el cambio diario hace que necesariamente los indicadores se estén moviendo y necesitamos tener claras las expectativas. Así que, profesor Siriaco, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros aquí en Enfoque Matinal. Buenos días, Ari, buenos días, Pablo, buenos días, Nelson, y estamos aquí siempre a su disposición. Así es, los hombres están por aquí en el estudio también. Profesor, queremos comenzar hablando de qué impacto tiene el presupuesto complementario del que habla el gobierno ahora para el 2020 y qué opina usted sobre lo planteado. Mira, yo pienso que el presupuesto complementario, en este momento, uno no sabe cuáles fueron los parámetros de tasa de crecimiento o supuestos que siempre se utilizan para uno formular un presupuesto. En este caso uno cree, y por lo menos uno intuye, que se estimó que la economía dominicana este año no terminará con un crecimiento de un 0%. Pensamos lo que hemos analizado este presupuesto complementario. Evidentemente que eso se veía venir por el hecho mismo de que el coronavirus prácticamente alteró todos los parámetros de la economía. Y también se veía venir que el gobierno iba a necesitar más financiamiento para cubrir gran parte de los programas de carácter compensatorio que está llevando a cabo. Y evidentemente cuando uno analiza este presupuesto complementario, observa que hay fuentes financieras, tanto internas como externas, por encima de los 150.000 millones de pesos. Es decir, que estamos hablando de un mayor nivel de endeudamiento y es lógico que dentro de este contexto, evidentemente por la situación que se está viviendo, el gobierno y los gobiernos que vengan van a necesitar más recursos, porque eso hay que decirlo. Este presupuesto complementario prácticamente se ha hecho para cubrir gran parte de los programas, tanto Quédate en Casa, PATI y fase 1 y fase 2, que concluyen en el mes de julio. Es decir, que el mes de agosto, una vez venga el próximo gobierno, gane quien gane, tendrá que modificar de nuevo y establecer un presupuesto complementario precisamente para seguir con estos programas, porque no es verdad que en las condiciones que está la economía y que va a terminar la economía este año, posiblemente con un crecimiento de 0% en el mejor de los casos, con altos niveles de personas que están suspendidos y que posiblemente tengan una suspensión definitiva, lo cual significa un mayor nivel de desempleo. Esto significa que el próximo gobierno tendrá que seguir con esos programas necesariamente hasta que la economía pueda recuperarse. Por lo tanto, entendemos nosotros que este presupuesto complementario cubre y se ha hecho para cubrir gran parte de los programas de carácter compensatorio que el gobierno está llevando a cabo y que van a concluir en el mes de julio. Lo que quiere decir que desde su punto de vista, nuestro proyecto país todavía no es tocado con eso. Seguiríamos entonces con un déficit todavía mayor e invisibilizado por ahora, ¿no? No, así es, porque la situación es bastante difícil, bastante grave. Mira, el déficit que posiblemente tenga este año las finanzas públicas sobrepase el 6% del Producto Interno Bruto. Con este presupuesto complementario, nosotros estimamos que todo el déficit del sector público consolidado es alrededor de un 6%. Pero eso no significa que el gobierno o el que venga tenga que buscar más recursos. Si busca más recursos, obviamente que se amplía totalmente el déficit, pero también los niveles de endeudamiento. Por lo tanto, este no es el presupuesto definitivo y hay que tomar en consideración que el presupuesto del año 2021 se va a comenzar a formular básicamente a partir del mes de julio, que también coincide precisamente con un posible presupuesto complementario para culminar este año del gobierno o del partido que gane el próximo 5 de julio. Profesor, ¿y en qué nivel de riesgo económico nosotros nos encontramos ahora? ¿Perdón? ¿En qué nivel de riesgo
está la economía de República Dominicana, desde el enfoque de una macroeconomía como la que usted podría enfocarnos, como de la que podría hablarnos? Mira, yo creo que la situación no solamente de la República Dominicana, sino del mundo, es una situación bastante difícil. Nuestra economía, por ejemplo, que tú sabes que hay sectores importantes que están orientados hacia el exterior, como el caso del turismo, no va a poder incluso, ya que le tocaba una apertura en una, vamos a decir, en una tercera fase, no será posible por la situación incluso de las últimas informaciones de la evolución del coronavirus. Y eso agrava más la situación de sectores que están orientados hacia el exterior y que son importantes para la República Dominicana, como es el caso del turismo. Las zonas francas, que evidentemente gran parte de sus exportaciones están orientadas hacia el mercado norteamericano. Todos sabemos cómo está la economía norteamericana, que todavía hay estados que no han podido reaperturar sus economías, y además una economía que posiblemente la de Estados Unidos termine con una contracción de menos 5%, y en estos momentos con más de 40 millones de personas que están desempleados. Y eso es una mala noticia para la República Dominicana, porque una cantidad importante de dominicanos y dominicanas viven allí, residen allí y envían remesas. Pero también, si vamos a Europa, el caso de España o el caso de Italia, que te estoy poniendo esos tres países donde prácticamente vienen el 90% de las remesas que recibimos en la República Dominicana de la diáspora dominicana. Por lo tanto, estamos hablando de una situación un tanto difícil de sectores que han crecido durante los últimos años y que el año pasado generaron más de 30,000 millones de dólares, y que posiblemente este año la República Dominicana reciba alrededor de 25,000 o 24,000 millones de dólares, es decir, casi más de 6,000 millones de dólares menos que el año pasado. Es decir, que estamos en una situación que es sumamente riesgosa, sumamente difícil. También hay que tomar en consideración las informaciones, por ejemplo, de suspensión de trabajadores, que al principio de esta crisis llegó hasta 1 millón de trabajadores que fueron suspendidos de su trabajo y que han venido incorporándose de forma paulatina y muy lenta, pero apenas es alrededor del 10% de los trabajadores suspendidos que se han reintegrado. Por lo tanto, el año pasado, que fue un año que la economía dominicana creció alrededor de 5.7, y que la tasa de desempleo al principio del año era de 5.9, este año posiblemente sea el doble, casi un 11%. Por lo tanto, este año es un año extremadamente difícil, un año de malas noticias para la República Dominicana y para el mundo, y que evidentemente todo el proceso de recuperación que ocurra cuando se presente y se descubra una vacuna ya disponible para la gente, que se espera que posiblemente ya el próximo año las economías se vayan recuperando, pero es una recuperación, y todavía en la recuperación hay un proceso lento de crecimiento, de tal manera que yo entiendo que el proceso estará incluso y se prolongará hasta el año 2021. Usted entró, profesor, en un terreno de mucha preocupación, el del desempleo. Nosotros no hemos vivido eso en República Dominicana por mucho tiempo, una crisis que nos haga suponer que gente en cantidades industriales quede de repente desempleada. ¿Qué escenarios podemos imaginar? ¿Qué impacto esto puede tener para el país, para las familias? Todos sabemos que lo más grave en una economía son los altos niveles de desempleo. Y más cuando tradicionalmente en economías como la de la República Dominicana hay una franja de jóvenes entre 18 y 25 años que, cuando uno ve las estadísticas incluso oficiales del Banco Central, los llamados NINI, que ni trabajan ni estudian, vemos que tradicionalmente su tasa de desempleo ha sido muy alta, incluso por encima del 20%. Y en estos momentos nosotros vemos que esos sectores y esos grupos etarios han sido también bastante afectados.
Y eso no es una obviamente buena noticia, porque cuando nosotros tenemos una gran cantidad de personas en edad productiva, como se dice, que están en pleno auge y que son parte del bono demográfico, eso le quita capacidad de respuesta productiva, no solamente a las empresas, sino también al país. Y eso hace que el producto potencial de la República Dominicana disminuya. Pero también, si tú ves el lado social, que cuando tú analizas y tipifica el perfil de aquellas personas que generalmente delinquen, son personas jóvenes, son personas entre 18, 25 años, 30 años. Cuando tú observas esos intercambios de disparos que tiene la policía con ciudadanos supuestamente delincuentes, te das cuenta de que cuando revisas las estadísticas, muchos son jóvenes que no trabajan, que no estudian. Entonces, ante una situación que se presenta en la República Dominicana con estas características económicas, socioeconómicas, de este impacto del coronavirus, evidentemente que yo creo que nos asusta y nos tiene que llamar a la preocupación por el hecho de que gran parte de este conglomerado afectado son jóvenes, y esto puede tener en el futuro inmediato repercusiones en términos de mayor delincuencia, y todo eso entonces genera una crisis social. Pasamos de una crisis económica a una crisis social, y esa crisis social puede generar también una crisis de carácter político, porque una persona que no esté trabajando, una persona que esté delinquiendo, eso genera mucho disgusto, y evidentemente es una situación que hay que lidiar. Por eso es que hay que mantener estos programas de carácter compensatorio, y hay que focalizar estos programas, y hay que concentrarse precisamente en aquellos sectores que son vulnerables. Mucha de esa gente incluso que tiene un empleo informal, esa gente hay que atenderla. Y yo creo que evidentemente se ha hecho un esfuerzo en ese sentido, y por eso quizás estos presupuestos complementarios sirven para eso, y el gobierno que venga, sea del partido que sea, también tendrá que mantener estos programas precisamente de compensación y de contención para evitar que esta crisis de carácter sanitaria, que ha provocado una crisis de carácter económico, que puede generar una crisis social, pero también puede desencadenar una crisis política. Profesor, vamos a tomar un poquito de seguimiento al dólar de nuevo. ¿Qué expectativas podremos advertir? Porque veo que en la medida en que avanza el año va decreciendo la expectativa económica. Los indicadores, usted mismo hace unos días decía, por ejemplo, que para que la economía crezca el 1%, este año tendrá que aumentar entre mayo a diciembre en un 41.12%, pero ya hoy nos dice que la economía crecerá un 0%. Sobre el dólar, ¿algún cambio visible? Claro. Mira, tú sabes que el mercado cambiario es un mercado que recoge toda la incertidumbre de la economía. Y verdaderamente estamos viviendo un mundo donde la característica, y una época donde la característica es la incertidumbre. ¿Qué hace la gente? ¿Qué hace la gente común y corriente? Incluso la gente que recibe sus remesas no la quieren pesos, la quieren dólares. Y eso ha sido un problema que se ha generado en la economía, porque muchas empresas remesadoras le estaban dando las remesas en pesos y la gente lo quiere en dólares, porque la gente quiere cubrir gran parte de sus ingresos. Los pocos o muchos ingresos o riquezas que recibe en moneda nacional, la gente dice, déjame tener siempre una especie de stock de precaución, ¿verdad? Por si no sabemos qué va a ocurrir en el futuro, no sabemos cómo va a terminar la economía, y entonces yo quiero tener gran parte de mis recursos en una moneda fuerte, en una moneda donde no sea afectada por una caída o una devaluación precisamente del peso dominicano. Eso está impactando el mercado cambiario. Este año, en tiempos normales, cuando se formuló el presupuesto, el gobierno estimó que en el mes de diciembre, como mucho, el tipo de cambio iba a estar al 55 por 1. Pero hoy estamos en el mes de junio y el tipo de cambio oficial está al 58. Tú vas a la página web del Banco Central y aparece que el tipo de cambio para la venta está al 58 y algo. Eso significa que la tasa de devaluación que el gobierno estimó al principio de año
prácticamente se ha superado. La última información que tiene el Banco Central en sus estadísticas te dice que el tipo de cambio lleva una tasa de depreciación de enero a mayo de 3.44. Si tú anualizas ese dato, te va a dar un tipo de cambio que al final del año, si sigue esa tendencia, te va a dar que la tasa de devaluación va a ser de alrededor de casi un 9%. ¿Qué significa eso? Bueno, significa que el peso dominicano pierde valor con respecto a la moneda de referencia, que es el dólar. Como consecuencia, todos tus pesos que tú tengas, tus ahorros también pierden ese poder de compra. Profesor, ¿y la inyección de divisas que ha hecho el Banco Central no ha surtido su efecto? Bueno, lo que sucede es que en tiempos de incertidumbre, muchas veces, ese tipo de medida tienen efectos muy limitados. ¿Por qué? Porque no todos los recursos que tiene el Banco Central como reserva están para ser utilizados precisamente en inyectar recursos y contener el tipo de cambio. Sí. No todos, porque evidentemente eso tiene un límite. Entonces la gente no es tonta, la gente siempre en estos tiempos busca una medida de precaución. Dice, espérate. Y muchas veces, para tú contener y romper esas expectativas, tú tienes que tener mucho, pero mucho más dólares de lo que tiene el Banco Central. Ahora mismo, las reservas del Banco Central están de alrededor prácticamente de 8,000 millones de dólares. Y creo que no son suficientes. No son suficientes para contener precisamente toda esta demanda adicional que se ha generado. Pero hay que tomar en consideración lo siguiente, que los sectores que generan dólares en la República Dominicana, los sectores que generan dólares, tú sabes cómo están. Ahí van a entrar menos dólares este año por turismo, menos dólares este año por inversión extranjera, menos dólares este año por exportaciones de zonas francas, menos dólares por remesas. Entonces, la gente sabe, la gente está informado, entonces la gente se anticipa muchas veces a lo que va a ocurrir en ese mercado. Por lo tanto, tenemos un mercado cambiario que, a pesar de todo, a pesar de las inyecciones que ha hecho el Banco Central, a pesar de las reservas que el Banco Central tiene que no son suficientes, entonces tú vas a tener que la demanda de dólares es mucho mayor en estos momentos que la oferta de dólares. Por lo Tengo tanto, una última pregunta, profesor. Seguir. Nos dicen que el tiempo se está acabando, pero quiero consultarlo. Usted ha dicho que deben de mantenerse los programas del gobierno, los programas de solidaridad para las familias. Hay una demanda que quisiera saber cómo usted la ve. Comerciantes, colmaderos, son también distribuidores de pequeña cuota del comercio. Reclaman que las grandes cadenas de supermercado sean eliminadas de esos planes porque los han hecho desaparecer y los tienen al borde de la quiebra. ¿Hay alguna? No obstante, la gente agradece poder comprar en un supermercado de otra dimensión porque tiene variedad de productos y tal vez mejores precios. ¿Hay alguna fórmula de responder a esos comerciantes o lamentablemente se los tragará la ecuación de oferta y demanda? No, yo pienso que a esos comerciantes tú tienes que crear un programa especial, incluso de financiamiento, de microfinanciamiento. Hay que atenderlo, porque muchos de esos comerciantes incluso son informales. Y creo que ahí el programa PATI está orientado precisamente para grupos informales. Ahora, lo que hay que hacer a esos pequeños negocios, hay que darle fuente de financiación. Yo creo que el gobierno tiene los mecanismos en ese sentido para llegar a esa gente a través de banca solidaria o a través de Promipyme o a través de un programa especial que se haga a partir del banco de reserva. Pero hay que la financiación no les resuelve el problema si no tienen una capacidad de venta, un cliente que demande su servicio, su producto. No, pero evidentemente tienen deudas, tienen costos. Entonces tú tienes que tratar, por lo menos, de que esa caída, como tú has dicho de manera muy correcta, por las ventas, sean compensadas a través de algún financiamiento. Verdaderamente eso hay que hacerlo. Pero hay que mantener y hay que hacer que esos niveles de negocio se mantengan. Porque si cierran, evidentemente eso significa más desempleo, como hemos dicho, y además tiene un problema de carácter social o socioeconómico. De manera que yo creo que hay que buscar el mecanismo precisamente de contener y mantener y financiar gran parte de esos sectores, que son sectores incluso vulnerables, que son sectores que tienen incluso
tienen una función, incluso una función de carácter social, vamos a decir, porque si tú no tienes a gente produciendo, obviamente que esa gente tiene que buscar alguna forma. Pero brevemente, ¿es correcto el enfoque de ellos? ¿Es viable el enfoque de ellos de que las grandes cadenas de supermercados sean sacadas de los programas del gobierno? Mira, yo pienso que tiene que haber un sentido de prioridad de los recursos. Yo creo que si hay un sector aquí ganador en esta pandemia, porque ha habido sectores que han ganado y que sus ventas se han incrementado de forma por encima de los 50%, según datos incluso ya uno que ha estimado. Y las grandes cadenas de supermercados han sido grandes ganadores. No tienen por qué el gobierno está subsidiando realmente a aquellos que han ganado. Todo lo contrario, los recursos tienen que ser dirigidos a aquellos sectores que verdaderamente han visto mermado de manera considerable porque no tienen capacidad de financiamiento, porque no tienen capacidad de flujo de efectivo, porque no tienen capacidad en muchos casos de ahorro. Entonces, las grandes cadenas de supermercados, mira, aquí hay dos sectores importantes que le ha ido muy bien y se ven las estadísticas del Banco Central. Son los sectores vinculados con los alimentos, en este caso las grandes cadenas de supermercados, y los sectores, por ejemplo, vinculados con las ventas de equipos médicos. Realmente son dos sectores que le han ido muy bien. ¿Por qué? Por algo muy simple, porque en momentos de crisis todos nosotros concentramos nuestros recursos, nuestros gastos en dos cosas, en alimentos y en medicamentos. Bien. Son los dos recursos esenciales. Gracias, profesor Ciriaco, el profesor Antonio Ciriaco, vicedecano de la Facultad de Economía de la UAS. Gracias por esta entrevista, tiempo importante y conocimiento de valor. Buenos días, vamos a una pausa.